Bendiciones, reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Alabamos al Rey, glorificamos su santo nombre. Solo Él es santo, solo Él es digno, solo Él es digno de ser honrado y glorificado, como dice su santa palabra. Porque grande y maravillosas son sus obras, su poder es inigualable, sus juicios son justos y verdaderos, porque todo en Él es verdad, todo en Él es justicia, todo en Él es santidad, todo en Él es vida y vida sobreabundante. Gracias al Señor por permitirnos en este día 6, lunes 6 de septiembre, poder reunirnos una vez más y hablar de su palabra, analizar su palabra y entender sus principios sagrados, sus consejos sabios y toda esa gama de sabiduría, prudencia, sensatez que emiten o emana desde su palabra poderosa y santa. Alabamos su nombre y lo glorificamos y le damos a Él toda gloria y honra, poder. Este es un tiempo especial de adoración. Este es un tiempo glorioso de adoración porque estamos entrando en una nueva etapa cercana a un nuevo año, un Rosh Hashanah, cabeza de año, un tiempo muy especial de adoración al Rey de los Reyes y nos gozamos por ello. Vamos a iniciar en este día y vamos a leer el libro de Proverbios capítulo 24, versos 1 al verso 16, Y dice así: no sientas envidia de los perversos, ni quieras andar con ellos. En su mente traman violencia, dice el verso 2, y no hablan más que de hacer el mal. No necesitamos tener envidia de lo malo. El Señor nos aconseja más bien enfocarnos en lo bueno. Pablo el apóstol habla en Filipenses capítulo 4, verso 8, diciéndonos todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es santo, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que es verdadero, todo lo que trae nobleza, todo lo que trae virtud, todo lo que es bueno delante de los ojos del Dios viviente. Esto hagamos, en esto pensemos, en esto invirtamos tiempo, a esto dediquemos tiempo en hacer lo justo, dediquemos tiempo en hacer lo bueno, dediquemos tiempo en vivir conforme al mandato divino. No tenemos que estar teniendo envidias o de ningún tipo de actividades perversas, ni siquiera estar enfocadas en esas actividades maliciosas de las tinieblas, en violencia o inmoralidad, porque todo ese tipo de cosas son abominaciones al Dios viviente. Más bien el Señor dice que nosotros tenemos que estar enfocados en Él, en su palabra, en sus mandamientos, poner por obra su palabra, aplicar su palabra cada día a cada una de nuestras vidas. Dice el verso 3: un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. Dice, un buen hogar se construye con sabiduría. La sabiduría vendría a representar en este sentido las bases, los fundamentos, todo lo que le da soporte, así como en la construcción de una casa, de un edificio. Las partes de abajo se constituyen en las bases, en los fundamentos, y todo buen arquitecto, buen ingeniero sabe que para poder construir necesita poner bases sólidas. En el hogar, en la familia, en el matrimonio, se debe de poner bases sólidas, y las bases sólidas nos las entregan la palabra santa de Dios, la sabiduría del Dios viviente, los consejos sabios del Padre. Vivir con inteligencia quiere decir aplicar toda aquella gama de conocimientos, toda aquella contribución de fundamentos de sabiduría y de temor del Dios viviente. Significa saber dar el buen uso a la sabiduría. Basarse en la inteligencia quiere decir que nosotros desarrollemos habilidades, pero basado en la palabra, en lo que ya nos ha enseñado el Padre. Por eso es que todo ser humano, como persona, como padre, como hijo, como esposo o como esposa, cualquiera que sea su funcionalidad,
en la tierra, cualquiera que sea su actividad o su relación en este sentido social, económica, familiar, siempre debe estar con fundamentos. Y esos fundamentos tienen que ser de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia. Tienen que ser fundamentos sabios, justos, correctos. Nosotros vamos a ser edificados, nuestros hogares, nuestras familias van a ser edificadas, pero en la sabiduría de Dios, en el consejo de Dios, en el mandato de Dios, en oír la voz de Dios y obedecerla. Vamos a ser bendecidos, prosperados y engrandecidos. Y vamos a ser esa generación que se levanta para honrar y glorificar al Señor, porque hemos entendido que lo mejor es obedecer a Dios. Hemos entendido que la obediencia es el mayor de todos los sacrificios que alguien pueda hacer delante de Dios. Hemos entendido que el amar su palabra, atesorarla, guardarla y ponerla por obra es lo que hace que se active el amor de Dios, la bendición de Dios y la multiplicación eterna del Dios viviente. Por lo tanto, todo lo que somos, todo lo que tenemos, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Es más, la Biblia dice en Efesios 3:15, toda familia en la tierra toma nombre en los cielos. Y el nombre que toma es el nombre de Yahweh el Elohim. Es el nombre de la simiente santa. Es el nombre de Yahshua HaMashiach. En Él son benditas todas las familias de la tierra, como señala Hechos, capítulo 3, verso 25. Efesios 3:15 dice, toda familia toma nombre en el Señor, o sea, se fundamenta en Él. Y eso es lo que prácticamente nos enseña este versículo 3. Un buen hogar se construye con la sabiduría de Dios, con el pensamiento de Dios, con la inteligencia de Dios, con la capacidad y habilidad que el Señor le da tanto al hombre como a la mujer para construir un hogar basado en el temor de Dios, en el amor de Dios, en la gracia del eterno e infinito Señor. Dice el verso 4, el conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. La sabiduría, dice el 5, fortalece al hombre y el conocimiento aumenta su poder. Qué extraordinario juego de expresiones o de palabras. Conocimiento y sabiduría. El conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. O sea, llena nuestro ser, nuestra vida de cosas valiosas, importantes en el reino de Dios. La sabiduría nos hace fuertes, la sabiduría nos hace poderosos en Dios, hace que nuestra casa, nuestro hogar sea un edificio poderoso y que pueda soportar cualquier cosa que el enemigo quiera levantar contra ella, porque estamos cimentados en la roca. Y el conocimiento, dice, aumentará el poder, aumentará la fuerza, el conocer a Dios, tener la revelación de Dios, el caminar con el Señor, aumentará nuestra fuerza. El conocimiento de Dios que aumenta el poder o la fuerza de el ser humano, representa la revelación que tú puedas tener acerca de Él, representa lo que tú puedas conocer acerca de Él, el conocimiento de su nombre, el conocimiento de su autoridad, de su poder, de su naturaleza, su gran nombre, representa aquella revelación sería que necesitamos saber acerca de Él. ¿Y cuándo esa revelación viene? Número uno, cuando estudiamos la palabra de Dios y el Señor nos envía a través de ese universo glorioso de conocimientos que es la palabra de Dios, la Biblia. Nos envía a navegar en su palabra por la unción del espíritu de la profecía, y el espíritu de la profecía empieza a hablar a nuestro corazón, a nuestro ser, y nos revela los conocimientos, la naturaleza del Padre, el poder del Padre, la posición que tenemos nosotros hoy en el Padre por medio de Yahshua HaMashiach. La sabiduría es andar en el temor de Dios, guardarse del pecado y del mal. Y el conocimiento representa la revelación del Padre que nos lleva a vivir continuamente en su presencia, vivir bajo su respaldo, bajo su cuidado, bajo su resguardo, bajo su protección, bajo su
su presencia, estamos rodeados de su gloria, estamos rodeados de su poder. Tenemos coraza de justicia, coraza de diamante, muro de jaspe y diamante, la gloria del Dios viviente, el Elohim mismo, rodeando nuestro ser, rodeando nuestra vida, porque andamos y caminamos en el temor del Dios que vive para siempre. Dice el verso 6: la guerra se libra con estrategia, con una buena estrategia o con inteligencia. Con muchos consejos se logra la victoria. Aleluya. Toda guerra, en este caso espiritual, para poder librarla necesitamos una buena estrategia, tener la inteligencia divina para poder vencer a las tinieblas. Mire, es tan fácil y sencillo cuando nosotros entendemos la palabra y conocemos las revelaciones del Dios viviente. ¿Por qué el Padre dice, sed santos porque yo soy santo? Porque es la santidad la que nos cubre, nos guarda y nos protege. Es el consagrarse a Dios, es el buscar a Dios, el temor de Dios, el caminar en la presencia de Dios, el moverse en el conocimiento de Dios, en usar estratégica e inteligentemente el conocimiento del Padre que nos ha entregado, usarla en cada una de nuestras vidas, en cada situación de nuestra vida y manifestar su poder, manifestar su autoridad, manifestar su gran conocimiento. Por lo tanto, cualquier guerra espiritual, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra fuerzas espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes y en las atmósferas terrestres. Con ellos es nuestra pelea y para poder pelear necesitamos hacerlo con inteligencia. Para poder pelear necesitamos hacerlo con justicia, con integridad, con santidad, con obediencia. Necesitamos vestirnos de armas de luz, y las armas de luz representan las acciones justas de todas las personas. Cuando nosotros caminamos alineados a la justicia de Dios y hacemos lo justo delante del Padre, allí nosotros estamos venciendo. Cuando nosotros tomamos arpas, flautas, trompetas, tambores, címbalos resonantes y adoramos al Rey de los Reyes, allí nosotros estamos utilizando estrategia inteligente de guerra para vencer a las tinieblas, porque la guerra espiritual es una guerra por la adoración, y al Dios a quien se adora es el Dios a quien se establece como Rey y Señor. Por lo tanto, si nuestra alabanza va dirigida al Santo de Israel, nuestra alabanza va dirigida para nuestro Kadosh Adonai, el Santo Señor del cielo y de la tierra, entonces Él es el que se levanta con poder, con autoridad, con soberanía, y en el lugar donde se invoca su nombre, en el lugar donde se le adora, allí Él establece su reino, su dominio, su poder. Ahí donde se engrandece su gran fuerza, y toda oscuridad se va, toda enfermedad se va, toda maldición se va, todo lo que el enemigo haya levantado contra ti, contra esa casa, se irá, no hará daño. Aunque vengan vientos, aunque vengan ríos, aunque se muevan tempestades, dice la palabra, no se moverá esa casa, esa vida, ese hogar, ese matrimonio, porque está cimentado en la roca de vida, en la roca eterna de salvación, que es Yahshua HaMashiach. Está parado en la palabra, está fundamentado en la palabra y se defiende por la palabra, habla por la palabra, camina por la palabra, vive por la palabra, camina, anda por la revelación del Padre y profetiza la revelación del Padre. Poderoso es definitivamente el Señor. Dice el verso 7: la sabiduría no está al alcance del insensato. Cuando se discuten asuntos importantes, él no tiene nada que decir. Y si dice algo incoherente. Decía un amigo en algún momento, solo habla piedras. Entonces, hay personas en este caso que no se mueven por la sabiduría divina, sino más bien por otro tipo de intereses. Y este tipo de personas generalmente buscan sus propios beneficios. La sabiduría siempre busca beneficiar a todos. La sabiduría busca que la bondad, que la bendición del Padre, que la bendición del reino sea impartida sobre todos de una manera común, porque ese es el deseo en realidad del Dios viviente para nosotros. Dice el verso 8: al que trama hacer el mal, pronto se le conoce como intrigante. Los proyectos del insensato son pecado, y a todo mundo le cae mal el
arrogante. Eso dice el verso 9. 8 y 9 están conectados. Toda persona que hace lo malo, tarde que temprano será descubierto y será avergonzado. Todos los proyectos de insensatez, de pecado, de maldad, de iniquidad, tarde que temprano caerán, serán descubiertos. Y el Señor ajusticiará a aquellas personas que viven procurando el mal contra su prójimo. Mas el Señor siempre va a bendecir a aquellos que buscan el bien y el bienestar para los demás. Dice el verso 10. Si flaqueas en los momentos difíciles, entonces es que estás acabado. Si flaqueas en los momentos difíciles. El consejo sabio dice aquí que nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios, fortalecernos en Dios. Todos los seres humanos estamos sujetos a limitaciones, pero cuando un ser humano entrega su vida a Yahshua HaMashiach, cuando un ser humano entrega su vida al Señor, cuando la presencia de Dios vive en él, esa persona continuamente se levantará, continuamente será restaurada. Esa persona se moverá en las fuerzas del Dios viviente, no en sus propias fuerzas. Aquí lo que dice el Señor como consejo sabio es que tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. Siempre habrá momentos difíciles, siempre habrá situaciones complicadas, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Yahshua HaMashiach, yo he vencido el mundo. Confiad, descansar en Él, refugiarse en Él, confiar en su poder, en su autoridad, en su supremacía, en su preeminencia, confiar en su plenitud de poder y autoridad, porque Él venció a las tinieblas, quebrantó al mal, destruyó a la oscuridad, la enfermedad, destruyó a la misma muerte. Y por lo tanto, Él tiene las llaves, la autoridad sobre el Hades y la muerte. Y Él es el que determina quién vive o no. Y el Señor ha determinado para sus hijos: no morirán, sino que vivirán y serán testigos del poder sobrenatural del Dios que vive para siempre. Aleluya. Esto es tremendamente poderoso, extraordinario. No hay que rendirse, hay que pelear, hay que confiar en Dios, hay que descansar en Dios. Su gracia está con nosotros, su amor está con nosotros. El Señor nos ama y sus pensamientos son pensamientos de bien, son pensamientos de bienestar, son pensamientos de prosperidad, son pensamientos que nos van a hacer grandes y que nos van a levantar. Son pensamientos que llevan como sello su favor y su bendición. El deseo del Señor es bendecirnos. Así como dice Santiago en capítulo 1 del verso 13, 14 en adelante, cuando Él dice: toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación ni mudanza. Él no cambia. Su deseo es favorecer, su deseo es bendecir, su deseo es extender su mano y ayudar al caído, al necesitado. Su promesa es: 7 veces cayó el justo, 7 veces Él lo levantará. Su promesa es: el justo nunca caerá, Él permanecerá fuerte, inconmovible, inamovible, porque la roca en la que se sostiene el justo, el hombre de Dios, es Yahshua HaMashiach, el que venció a las tinieblas. Aleluya. Dice el verso 12: pues si dices: la verdad es que yo no lo sabía, ¿crees que el que examina los motivos no habrá de darse cuenta? ¿Acaso no va a enterarse el que vigila tu vida? Él da a cada uno el pago por lo que hace. Dice aquí el Señor que Él es el que controla y vigila todos los comportamientos humanos. Si alguien quiere hacer algo y planifica matar a alguien, tratar mal a alguien, si alguien busca quizás hacer daño a otro, robar, todo eso lo está mirando el Señor. Y tarde que temprano el Señor dará el pago a cada uno de ellos. Por eso es que las personas que viven en delincuencia, en drogas, en alcoholismo, en el desperdicio de su vida, nunca tendrán felicidad. Nunca tendrán felicidad, porque la felicidad no la va a encontrar en ese estilo de vida disoluto, en ese estilo de vida pecaminoso, abominable del Señor. La gracia, el amor, la justicia, la paz del Dios viviente solo están en Él cuando tenemos un acercamiento al Dios que vive para siempre. Y Él mira todo lo que hacen los seres humanos en la tierra, sea bueno o malo.
Y por eso Él dice, Él le va a dar a cada uno el pago por lo que hace, por lo que merece. El que siembra para mal, para el pecado, recibirá una cosecha de desgracias y de calamidad. El que siembra en la justicia, en la obediencia, en la verdad, será bendecido por el Dios eterno, será guardado por el Padre, será engrandecido por Él, porque Él bendice a los que le bendicen, Él honra a los que le honran, y Él ha prometido levantar y sostener a su pueblo en medio de cualquier situación crítica que pueda atravesar. El verso 13 dice, hijo mío, come la buena miel, sabe dulce la miel del panal. Aquí es una prefiguración profética, porque la buena miel representa la palabra profética revelada. En las lecturas proféticas de la Biblia, de la palabra de Dios, la miel tiene algunas connotaciones, pero cuando la asociamos a la buena miel o a la buena semilla o a la buena palabra, entonces se refiere a la palabra revelada del Padre, se refiere a los contenidos proféticos, se refiere al entendimiento profético, a las lecturas proféticas. Por eso dice, hijo mío, come la buena miel. Cuando en el capítulo 10 de Apocalipsis, el Señor ordena a Juan comer el rollo. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Ezequiel, el Señor le ordena a Ezequiel comer del rollo. Dice que al comer del rollo, su sabor es dulce como la miel en su boca, en su paladar, mas en su vientre es como dolorosa. Es dolorosa. ¿Por qué? Porque su palabra trae justicia para el justo, pero trae castigo y calamidad para el malvado. Pero en este sentido, la sabiduría de Dios representa la buena semilla, la buena miel, la buena palabra. La palabra revelada del Padre, el Espíritu del Dios viviente en sabiduría, en consejo, en revelación, en entendimiento, en inteligencia, como dice Isaías capítulo 11, que son los 7 espíritus del Dios viviente, el entendimiento, la revelación, el espíritu de la profecía moviéndose, dando entendimiento, enseñándonos las cosas sagradas, santas y las cosas profundas escondidas solamente en el corazón del Padre y en la mente de Yahshua HaMashiach, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2 del 13 en adelante. Dice el verso 14, la sabiduría es así de buena para el alma. Si eres sabio, tienes esperanza, y la esperanza nunca se acaba. Qué extraordinaria palabra. La sabiduría es buena para tu alma. Te dará esperanza, te dará fortaleza, te dará soporte. Nunca se acabará la misericordia de Dios sobre ti. Las fuerzas del Dios viviente siempre estarán allí para sostenerte, para librarte, como le prometió a Josué. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. En la versión K2 israelita dice, yo no te fallaré, yo no te dejaré. Son las expresiones literales de la versión K2 israelita mesiánica. El Señor promete, dice, yo no te dejaré. Por eso es que la sabiduría es buena para el alma, para el hombre, para la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque número 1 te hace sabio. Número 2, tu esperanza se renueva cada día, porque tu esperanza está en Jesucristo, en el Dios verdadero, no en la vanidad, ni en los ídolos, ni en aquellos dioses falsos de madera que no tienen soplo en su nariz, que no pueden hablar por su boca, que no pueden oír por sus oídos, porque no tienen vida en sí, porque son solo material de yeso, de palo, de cualquier elemento que se quiera usar. Aunque se lo revista de oro, seguirán siendo sordos, ciegos y mudos. No pueden moverse, no pueden mover un pie, no pueden mover sus manos, porque son solo vanidad. Pero el Dios viviente es el que da la vida, es el que tiene poder, es el que da esperanza al que vive, da esperanza al alma que lo busca, da esperanza a aquel que se aferra a él y que lo busca con todo su corazón. Fallará,
Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Él dirá: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El código real del reino de Dios, el código supremo, el Samet Yotet, que significa la mano del Elohim moviéndose sobre tu vida, la mano del Elohim sosteniendo tu vida. La esperanza de Israel, la esperanza del pueblo de Dios jamás perecerá, porque Él es el eterno Dios y sus promesas son eternas, nunca dejarán de ser. Qué maravillosa palabra. El verso 15 dice: no hagas planes malignos contra el justo, ni tampoco, saquees su casa. Porque aunque él caiga 7 veces el Señor lo levantará, pero los perversos se hundirán en la desgracia. No hagas planes malignos contra el que es justo, y mejor dicho, contra nadie. Pero cuando alguien se levanta contra los hijos de Dios, alguien se levanta injustamente contra los hijos de Dios, se tendrán que verla con el Dios verdadero, el Señor que sale en nuestra defensa. El enemigo que se quiere levantar contra ti se la verá contra Yahshua HaMashiach. Él peleará por nosotros. Él es nuestro Gibor, nuestro guerrero valiente, Yahweh Sebaot, el poderoso gigante, el poderoso guerrero, el que pelea las batallas de su pueblo, el que le dijo a Josafat, el rey de Judá, su siervo: yo pelearé por ti, mía es la pelea, no tuya. Yo pelearé por ti, yo levantaré bandera de victoria, yo levantaré mi poder y mi autoridad y mi mano contra los enemigos. Y Josafat simplemente se levanta a 6 de la mañana para adorar y exaltar al Rey de los Reyes. Prepara a los sacerdotes con el arca del pacto, con cánticos, con instrumentos de música, y solo adoran al Rey de los Reyes y reciben la victoria soberana del Padre. No tuvieron que pelear porque el Padre destruyó a los enemigos que se levantaron contra ellos. Qué poderosa palabra. Por eso es que la adoración es el arma de guerra más poderoso, más fuerte. Por eso es que aquí, como dice, la guerra en el verso 6 se libra con estrategias, con buenas estrategias, con muchos consejos. Se logra la victoria con alabanza, con adoración. Las batallas se pelean de rodillas. Los cristianos pelean en oración. Los cristianos pelean en adoración. Los cristianos pelean con alabanza. Los cristianos pelean con cánticos nuevos, con cánticos espirituales. Los cristianos pelean cantando la palabra de Dios, cantando el poder de Dios. Así como dice Apocalipsis capítulo 15, verso 2 al 4, donde dice que había un mar de cristal inmenso, poderoso, grande, y que allí estaba una gran multitud, aquellos que habían vencido a la bestia, al sistema Babilonia, habían vencido a Hasatán. ¿Y cómo habían vencido a Hasatán? A través de la adoración, a través del cántico profético, a través del cántico espontáneo, a través del cántico nuevo para el Rey de los Reyes, a través de la adoración profética, porque ellos cantaban y entonaban canciones con el arpa, y el arpa es el símbolo de la adoración profética. Por eso es que cuando nosotros adoramos, exaltamos su gran nombre, profetizamos su palabra, declaramos su palabra en medio de una canción, nos levantamos en victoria. Como dice el Salmo, Apocalipsis 15, del 2 al 4, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, tú eres el Rey de las naciones de la tierra. Temed a Dios y darle gloria, porque sus justos juicios han llegado. Aclamen todas las naciones de la tierra, aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, aquel que lo creó todo. Hay que exaltar y glorificar su gran nombre. Por eso nos reunimos en estos días para adorar al Rey, para exaltar al todopoderoso Dios, para exaltar al único y sabio Dios, al inmortal, al invisible, al grande, al poderoso, al único, al Dios verdadero, al Dios que vive para siempre, al Rey eterno de gloria, al santo Elohim, al que vive por la eternidad, al que se mueve en poder, al gran Dios, al soberano Dios, al único, inmortal, invisible. Luchemos la batalla espiritual con estrategias. Y la estrategia es obediencia. La estrategia es su palabra, conocimiento de su palabra,
La estrategia es la adoración. 3 estrategias extraordinarias que menciona este libro de Salmos capítulo 24. Adoremos al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza y levantemos un ejército de ángeles que vengan a pelear y a batallar a favor nuestro. Adoremos al Padre en la hermosura de su santidad y abramos un portal dimensional hasta llegar al trono del Padre. Aunque estemos en la tierra, aunque estemos cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, aunque cada uno de nosotros particularmente estemos en diferentes lugares, pero estamos en las dimensiones celestiales cuando adoramos, porque la adoración es ante su trono, porque la adoración sube delante de su presencia como un olor grato, como un grato aroma, como un perfume dulce, dice una traducción bíblica, como un dulce perfume delante de Dios. Y el Señor recibe tu adoración, el Señor recibe tu alabanza, el Señor recibe esa comunión especial que tienes con Él cuando te postras y lo bendices, cuando exaltas su nombre. Y desde el cielo el Señor envía ángeles para que visiten tu vida, tu casa, y haya bendición sobreabundante sobre ti, para que haya renuevos, para que se renueve su favor y su bendición cada día y puedas ver la gloria del Dios viviente todos los días de tus días. Adoremos al Señor desde nuestra casa, de nuestro hogar. Bendigamos su gran nombre. Adoremos su gran nombre. Allí junto a los tuyos, con tu familia, con tus hijos, enciende una luz, enciende el altar, enciende los altares vivientes. Enciende tu espíritu con alabanza, porque Él es el Dios que vive para siempre. Padre, gracias. Te honramos, Señor, y bendecimos tu gran nombre. Nadie como tú, Rey del cielo, nadie como tú, Dios eterno. Amén y amén.